Históricamente, se ha reconocido la abundancia de los recursos naturales y materias primas del Gran Sur, conformado por países de América Latina, África, Asia y Oceanía. Sin embargo, en los últimos años, dicha riqueza ha disminuido debido a la sobreexplotación de los ecosistemas. A su vez, las crisis generadas por la pandemia de COVID-19, la inflación global y la creciente volatilidad financiera de los mercados internacionales evidenciaron las distintas capacidades económicas de dicha región para afrontar las consecuencias que afectaron gravemente a su población, no solo en cuanto a crecimiento financiero, sino también en ámbitos como salud pública y ecología, entre otros, que acentuaron la ya existente desigualdad social. Los países que implementaron políticas de diversificación económica se recuperaron de manera más rápida de estas crisis, en comparación con los que aún dependen en mayor medida de la extracción de recursos naturales y materias primas, lo que prolonga los periodos de recesión y desequilibrios sociales. Por ello, surge la necesidad de fortalecer la resiliencia económica, término que se refiere a la capacidad de adaptación para soportar y superar crisis, invirtiendo en la reconstrucción de las funciones básicas y preparándose ante futuras alteraciones. Las economías del Gran Sur han sido capaces de recuperarse de algunas crisis mediante políticas contracíclicas y programas de asistencia social, pero enfrentan grandes desafíos estructurales como la desigualdad y la debilidad institucional. La diversificación económica, las políticas que promueven la inclusión social, el fortalecimiento institucional y la innovación tecnológica son elementos clave para que el Gran Sur se fortalezca. Además, es fundamental tomar medidas para detener la debacle ecológica, ya que los países de la región están arrasando con sus recursos naturales y acelerando el cambio climático, lo que genera consecuencias catastróficas para el futuro del mundo. Este es uno de los importantes desafíos que enfrenta el Gran Sur junto con la erradicación de la pobreza. Bienvenidos y bienvenidas a Mirador Universitario en esta serie televisiva de 5 programas que la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital, la CUAED, de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUALC, producen. Esta serie de 5 programas que hemos intitulado Gran Sur, retos para un futuro con identidad, estará dedicado en esta ocasión, este tercer programa, a economías del sur entre la riqueza y la resiliencia. Quiero de verdad invitar al público que nos siga y que se comunique con nosotros. En pantalla tienen ustedes disponibles la información telefónica, digital, con la cual pueden comunicarnos, porque nos interesa muchísimo conocer su visión, sus reflexiones, sus preguntas acerca de lo que hoy día vamos a conversar, que es un tema muy relevante, hoy y siempre. Para este propósito de tratar este tema de la economía del sur, entre la riqueza y la resiliencia, tengo el gran honor de contar con 2 distinguidos invitados, amigos, colegas de hace ya larga data y que amablemente han aceptado participar en este programa. En primer lugar, quiero presentar al doctor Clemente Ruiz Durán. Él es economista por la Universidad Anáhuac de México, con posgrados en la Universidad de Uppsala, Suecia, y Pittsburgh, en los Estados Unidos. Él ha hecho muchísimas cosas y sería muy largo enumerar todo su trabajo, pero menciono algunas de las más importantes. En 2004 recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Baja California y actualmente es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Este es un sistema
que México tiene para estimular y premiar a los investigadores más distinguidos de este país. Y es también profesor e investigador del posgrado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su producción de investigación expresada en publicaciones es amplísima. Ustedes pueden consultar su página web y ahí encontrarán innumerables publicaciones, libros, artículos, conferencias que él ha dictado prácticamente alrededor del mundo. Clemente, te quiero agradecer mucho que estés aquí en el programa. Muchas gracias. No, gracias a ti, Roberto, por invitarme. El otro invitado es también una persona muy, muy distinguida, con el cual he tenido, junto con el profesor Clemente Ruiz, décadas de trabajo conjunto, lo cual me ha hecho extremadamente feliz. Se trata del doctor Enrique Dussel Peters. Dussel Peters realizó sus estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Libre de Berlín y es doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos. Desde el año 1993 trabaja como profesor de tiempo completo y titular en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, que pertenece al posgrado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es también investigador del Sistema Nacional de Investigadores de México, que ya mencioné hace un momento, con el nivel 3, y coordina una red de investigación, de publicación, de reflexión permanente importantísima, que es la Red de América Latina y el Caribe sobre China, que en la UDUALC tenemos de verdad el enorme privilegio de tenerla como red afiliada. Enrique, verdaderamente es un placer también tenerte aquí en el programa. Gracias por aceptar y estar aquí con Clemente. Un gusto, Roberto, gracias. Muchas gracias. Quiero iniciar con ustedes algunas preguntas un poco que encuadren nuestra conversación, ¿no? Clemente, desde tu experiencia, ya vasta, amplia, ¿no? Y que ha recorrido muchas partes del mundo, y del mundo en desarrollo, o el mundo subyugado, yo digo, y el mundo desarrollado. ¿Cuáles son los principales problemas económicos de este gran sur, o de América Latina y el Caribe, tal vez especialmente? ¿Cuáles 3, 4, 5 que tú dirías para encuadrar los problemas económicos de esta parte del mundo? Hay que hablar de 1, 2, 3, 4. Bueno, yo creo que hay varios, pero quisiera mencionar algunos, ¿no? La cuestión de, sobre todo, el bajo crecimiento, ¿no?, de los últimos años en América Latina, ¿no? Esto ha llevado a que, pues, grandes partes del subcontinente, ¿no?, nos encontramos con pobreza, ¿no?, falta de oportunidades, ¿no?, gran informalidad en toda la región. Y después, pues, una situación muy desigual, ¿no?, en su relación con el norte, ¿no? Entonces, algunos países, ¿no?, a lo que se dedican es a ser maquiladores del norte, ¿no? Y a proveer de materias primas, ¿no? Y después a eso iba, ¿no? Y la cuestión de las materias primas, ¿no?, de que el Gran Sur, ¿no?, se está acabando sus recursos naturales, ¿no? Y con ello está devastando el futuro, ¿no?, de las sociedades del sur, ¿no? Y de la humanidad, yo diría. Sí, y sobre todo, pues en el caso de Brasil, ¿no? El caso de Brasil, que ha estado explotando, ¿no?, la reserva del Amazonas, ¿no?, de una manera que no ha sido la adecuada, y esto es lo que está dando, ¿no?, está acelerando el cambio climático. En Brasil y en todo el mundo. Sí, en Brasil y en todo el mundo, pero el Amazonas es un recurso de la humanidad, no es un recurso de Brasil, ¿no? Exacto. Y entonces gran parte de los recursos han sido utilizados, ¿no?, inadecuadamente en todo el sur, ¿no? Y esto lo que va a llevar es a que el cambio climático nos ponga en una situación todavía más difícil para poder dar bienestar en términos generales a la población del sur, ¿no?
Muy bien. Dicho esto, que me parece muy importante, hemos podido responder a esos desafíos, problemas estructurales, no sé cómo caracterizarlos, Enrique, y sobre todo en épocas como, por ejemplo, cuando vino este tsunami de la pandemia, esta inflación, estos problemas, la crisis del 2008, la crisis de la Argentina que tú vives muy de cerca. ¿Hemos sido capaces de responder a eso? Mira, yo coincido con Clemente mucho, yo solo incluiría el tema que mencionó brevemente, es el tema de la pobreza, ¿no? El tema de la pobreza absoluta, la imperante necesidad en el 2024 de erradicar la pobreza, incluso en términos absolutos. Según la CEPAL, todavía hay alrededor del 30% en América ¡Que es Latina muchísimo! que está bajo la línea de pobreza y 13% debajo de la pobreza extrema. Eso y alimentaria en particular, que bueno, si no se come, señores... Múltiples criterios, pero eso es inadmisible para cualquier gobierno de izquierda, derecha, centro, lo que sea. Eso en el 2024 es inadmisible. Pero entonces estamos haciendo frente a estos, a tu pregunta, ¿no? Pues parcialmente, digo, creo que no sería iluso decir sí o no, ¿no? Pero, hay por ejemplo, ¿no? en el tema de la crisis ambiental, me parece que en buena parte del sur y concretamente en América Latina y el Caribe, todavía no lo estamos haciendo como región, hay países que no lo están haciendo y desgraciadamente me temo que en muchos casos incluso las élites latinoamericanas que tienen recursos, que tienen capacidades, etcétera, pues les encanta echar culpas hacia terceros, siendo que grandes ciudades, acá Buenos Aires, Sao Paulo, México, etcétera, hay élites con una enorme capacidad y no están haciendo lejanamente lo suficiente, por lo menos en estos 2-3 ámbitos ambientales, de erradicación de la pobreza, etcétera, ¿no? Muy bien, señores, buen encuadre inicial para esta conversación tan importante. Vamos a un corte porque le tenemos preparado a nuestros televidentes algunas cápsulas que deseamos que miren también. Volvemos en unos minutos. El momento que estamos viviendo no es para menos el intentar proponer soluciones desde las universidades que creo que pueden avanzarnos a esta ruta que hemos trazado para que a fin de año, en esta gran reunión de la Asamblea de la UDUALC, podamos ver los avances que hemos tenido para la solución de las problemáticas de la región. Nosotros venimos desde hace un año atrás con la creación de un plan estratégico. Nos hemos propuesto temas, esos temas tienen grupos de trabajo que están elaborando propuestas y la idea es que vayamos conversando esto a medida que se desarrolla en cada una de las reuniones regionales y podamos desembocar en determinado momento con un material que pueda ser editado y donde refleje todo ese debate que se fue dando por los distintos grupos. Yo creo que lo primero es cómo en conjunto mostramos nuestro papel a la sociedad en todos nuestros países. Es fundamental que seamos eficientes y eficaces en comunicar lo que significamos, no porque la sociedad no nos reconozca, sino porque estamos ante embates importantes en noticias falsas, en términos de gobiernos que a veces no entienden la participación de las universidades y sobre todo de cara a una sociedad que es muy exigente y que requiere que se hagan planteamientos concretos y que sepan que en las universidades públicas cada peso, cada dólar o cada moneda que se invierta va a tener un impacto social en la formación de ciudadanas y ciudadanos y de otros temas que tienen que ver con el conocimiento y la cultura. Bueno, hoy es una situación muy compleja en el mundo, diría, y particularmente en América Latina y el Caribe, con algún ataque a las universidades muy consistente de parte de sectores de lo que podríamos llamar extrema derecha y que de alguna manera, bueno, ustedes lo viven con mucha
mayor virulencia tal vez en México, ¿no? Bueno, las propias universidades de Estados Unidos están siendo sometidas a un ataque sistemático, con lo cual tenemos que casi que la integración es una obligación y una cuestión básica de supervivencia para poder llevar adelante las actividades básicas que tiene toda universidad, ¿no? Tanto no solamente académica, de extensión, de investigación, de vinculación con la comunidad. Así que me parece que es una oportunidad para poder dar un paso adelante en algo que siempre nos ha costado mucho, que es la integración, y que es particularmente el métier fundamental que tiene la UDUAL, ¿no? Lograr mejorar y trascender esa integración en todo el continente. Nos une la lengua, que es común y que es un vehículo importante en el cual podemos comunicarnos con una relativa facilidad, y la importancia del impulso que da la UDUALC reside justamente en esta fortaleza de problemáticas comunes que pueden atenderse compartiendo experiencias de país en país y que permitirán tener soluciones a largo plazo y a corto plazo que sean válidas en los contextos particulares que tiene la región de América Latina y del Caribe. Nosotros tenemos una obra literaria histórica en Argentina que es el Martín Fierro, que dice que cuando los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Y esto creo que es lo que nos va a pasar si no somos capaces de unirnos como hermanos, que somos, con universidades que tienen distinto tamaño, algunas más grandes, otras más pequeñas, algunas más antiguas, otras más nuevas, algunas privadas, algunas de gestión pública, pero todos tenemos una misma misión y una misma visión, y creo que ahí está la clave de lo que nos debe hermanar para integrarnos de verdad y poder llevar adelante de nuestras comunidades universitarias lo que se discuten en estos espacios. Si logramos eso, creo que la reunión habrá valido la pena y seguramente el rol de la UDUAL se potenciará mucho más. Creo que debemos ser más pragmáticos en términos de integrar todo lo que tenemos. Por ejemplo, hace 5 o 6 años editamos una obra que habla de la autonomía bajo acecho, y creo que ahí surgieron propuestas importantes para contender de alguna manera con lo que está pasando hoy en día en varios de nuestros países, no necesariamente en México, pero que tiene que ver con el reconocer el papel de la universidad pública y que en muchos de los casos se traduce en financiamientos insuficientes, y quisiéramos lo contrario, cómo incidir para que se reconozca el papel de la sociedad que tienen las universidades, y por otro lado también mejorar nuestro financiamiento, y de alguna forma compartir recursos es fundamental. Hoy en día, mediante el Internet, se han acortado las distancias entre nuestros países y pudiéramos compartir recursos en términos de la docencia, la investigación y en la difusión de la cultura. Estamos trabajando en un montón de redes temáticas, en algunas, por ejemplo, 2 cuestiones que se me ocurren, son muchas. Una es una comisión que está trabajando el tema de inteligencia artificial, tratando de integrar todo lo que hay en las distintas universidades con un primer relevamiento y con propuestas que hoy en estos 2 días vamos a poner a consideración. Y por otro lado, estamos pensando un centro del sur global que estamos trabajando a partir de un convenio que firmamos con la OCS, que es una organización de cooperación del sur, que tiene sede en Etiopía, y que en la reunión de hace 1 año y medio en Honduras firmamos un acuerdo, y bueno, seguimos trabajando con eso, y la idea es proponernos como parte de esa integración también superar o sortear América Latina y el Caribe, y pensar en África, en Asia, en aquellos países del sur global que nos permitan una integración mayor, y podrá, en base a lo que está pasando en esta geopolítica que hoy nos acecha, ver cómo nos paramos ante eso, porque claramente cada uno individualmente estamos condenados a que no tengamos salida, y cada vez tendremos menos posibilidades, menos presupuesto, menos ciencia y tecnología, y lo que tenemos que lograr es más, y esa es la única posibilidad, es logrando que todos podamos caminar de la mano en este sentido. Y creo que lo podemos hacer, soy optimista en ese sentido, y en esta agenda que hemos planteado, creo que es el punto principal.
En los últimos años, las economías del Gran Sur han resistido diversas crisis, no sin pagar altos costos en detrimento de la salud de su población y de sus entornos ecológicos. Por ello, para propiciar el resurgimiento, es necesario fomentar el crecimiento económico incluyente e integrador, que garantice el bienestar de la población a través de fuentes de empleo sostenibles que reduzcan la pobreza, así como la ya de por sí amplia brecha de desigualdad entre los países del norte y del sur. Es viable añadir valor y aumentar la productividad por medio del desarrollo de competencias, crear políticas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de que la economía de expansión beneficie a todos por igual, con una normatividad clara y amigable, ampliando la calidad y la capacidad de producción de una mayor gama de productos. El fin es erradicar la pobreza y el hambre de todas las personas del mundo, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, desde diversos ámbitos, los retos que las economías del sur deben afrontar son varios, como establecer políticas gubernamentales justas y responsables, donde las instituciones de educación superior del Gran Sur tienen un papel fundamental como apoyo para los gobiernos en la generación de políticas inclusivas de diversificación económica, que respeten al medio ambiente y a los derechos humanos. El acceso a una educación de calidad es un factor determinante para reactivar e impulsar el desarrollo económico sostenible, ya que incrementa la capacidad productiva a través del desarrollo de habilidades, impulsa la ciencia, así como la investigación y el desarrollo tecnológico. Gracias por seguir con nosotros en este programa Economías del Sur entre la riqueza y la resiliencia, en una serie que CUAED y la UDUALC producen conjuntamente en el marco de algo más amplio que hemos llamado Gran Sur, retos para un futuro con identidad, con dos distinguidos universitarios, el doctor Clemente Ruiz y el doctor Enrique Dussel Peters. Yo quisiera, siguiendo esta conversación que teníamos hace un momento, leí en algún momento, en una estancia en Perú, un periodista que decía: los peruanos exportamos cerros y comida. Cuando decía de cerros se refería a los minerales obviamente. ¿Hay nuevos sectores emergentes en la región que hagan cambiar o puedan cambiar esto que ustedes decían al inicio, este extractivismo que nos ha caracterizado, ¿no? De proveer de materias primas, pocas manufacturas con valor agregado? Enrique. Mira, por supuesto, países como México, incluso algunas economías en Centroamérica, ¿no?, han logrado ahí ciertos procesos exportadores. ¿Cuáles? Bueno, farmacéutica, algunos vinculados con como el sector de la salud, ¿no? ¿Costa Rica te refieres? Sí, por ejemplo, colegas como Gary Gerefi han hecho hincapié al respecto, con muchas problemáticas, ¿no? Pero no es soya, no es harina de pescado, no es minerales, ¿no? Y México, digo, con todas las análisis que hemos realizado, México es una excepción en América Latina, ¿no? Es decir, por cuestiones naturales, por la cercanía con Estados Unidos, por lo que tú gustes, pues bueno, México está especializado sobre todo en el comercio exterior, no en materias primas, sino que en el sector manufacturero y crecientemente autopartes, automotriz, telecomunicaciones, electrónica. Que la industria también, de la aviación, ¿no? La industria... Que también Clemente y muchos otros hemos venido analizando. Entonces, bueno, hay claroscuros, como indicas, cada uno con sus problemáticas. Recuerdo un documento que hicimos hace como 20 años con Jorge Katz, justo
cómo América del Sur pareciera especializarse en materias primas, México y Centroamérica más en la transformación productiva y del sector manufacturero, ojo, no necesariamente con resultados muy diferentes, más allá de la especialización productiva, ¿no? Pero esta parte, o sea, efectivamente es variopinto el asunto, ¿no? Aunque predomina tal vez en mucho todavía en Bolivia, en Paraguay. Bueno, yo no sé qué va a pasar con la Argentina, va a haber siguen los granos fundamentalmente, ya no digamos los uruguayos, hay 25 millones de vacas y 3 millones de uruguayos. Y ahora con el litio, ¿no? En Chile y en la Argentina. Pero, a ver, esto que tú decías en el segmento previo, ¿no? De este extractivismo que además está impactando climáticamente la región. ¿Se están tomando medidas para equilibrar esto? En América, en el Gran Sur, lo que tú conoces, tú has ido a África, tú me has contado muchos viajes tuyos. ¿Cómo miras esto? ¿Hay realmente una fuerza gubernamental, social o impulsable para equilibrar esta matriz productiva vis-a-vis la crisis climática que estamos viviendo? Bueno, yo creo que hay una preocupación en todos los países, ¿no? También. Es decir, no, lo que no podemos es decir no se está haciendo nada, ¿no? Yo creo que hay, por ejemplo, la cuestión de la COP que se hizo en Colombia, ¿no? La de Cali. La de Cali, ¿no? Precisamente lo que trata es reunir a todos los países de la región, ¿no? Y lo que hacen es, bueno, lanzar iniciativas bajo la perspectiva de hay que conservar los recursos naturales, ¿no? No hay que acabarnos con los recursos naturales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este año, el año de 2024, ¿no? Fue un año terrible para toda el más caliente desde los registros, y el 25 va a ser más caliente que el 24, y el 26 más caliente que el 25. Sí, bueno, la cuestión del Sahara, ¿no? Que llovió en el Sahara. ¿No? Y no llueve en el Amazonas, no hay agua en el Amazonas. Entonces, por eso sí, entonces eso, pero la iniciativa, ¿no? De la COP fue precisamente, ¿no? Colombia convoca y se hacen cosas, ¿no? Se hacen cosas. Sí, se hacen cosas porque entonces hay algunas regiones que precisamente están tratando de hacer zonas precisamente en donde se pueda preservar el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, no? Es de que las sociedades como tal están generando, ¿no? Una visión retrospectiva de que lo que se ha venido haciendo está mal, ¿no? Y lo ven con las lluvias excesivas, los ciclones y todo eso. Y bueno, lo que tenemos que pensar es de que se va a hacer tenemos que cambiar de modelo de desarrollo. El modelo extractivista, lo que va a suceder es que va a acabar con la vida, ¿no? Y entonces lo que no queremos la vida es humana eso. Y la no humana, ¿eh? Sí, con la vida. Entonces yo creo que sí se están haciendo cosas. Y bueno, hay programas que si no han sido tan efectivos como se quisiera, Sembrando Vida, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Se habilitó a jóvenes a que fueran a ciertas regiones del país a sembrar, ¿no? Y entonces sí, a sembrar árboles. Hay que hacerlo a gran escala, ¿no? No así, ¿no? Y después tenemos que cambiar la forma como generamos energía. Y tenemos que también, ¿no crees tú? Cambiar, no, o sea, no podemos seguir comiendo carne como comemos, no podemos seguir vistiendo como vestimos. La producción de manufacturas textiles en los últimos 5 o 6 años ha crecido un 40%. Es una cosa brutal. Y el consumo de todo lo que eso significa y los residuos que eso genera, sí, tenemos que incluso pensar que tenemos que dejar de viajar tanto, ¿no? O sea, la huella ecológica nuestra tiene que reducirse sustantivamente. Sí, hay que reducir la huella ecológica, pero lo que digo es, bueno, no vamos a cambiar y transformar las sociedades de la noche a la mañana. Hay que ver esas experiencias que se están haciendo, ¿no? Porque Brasil
dijéramos que es uno de los grandes destructores del medio ambiente, ¿no? En términos de acabar con el Amazonas, todo eso, a través del Banco de Desarrollo Industrial también, está haciendo varios proyectos en diferentes zonas de Brasil para preservar el medio ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que hay de todo, ¿no? Y entonces lo que yo diría, hay que maximizar, ¿no?, las experiencias favorables, ¿no? Y no lanzarnos a una visión pesimista de todo el futuro. De ninguna manera. No, pero es que es lo que suena, ¿no? De que pareciera ser de que no tiene salida América Latina. Y América Latina es en el Gran Sur, del que hablabas tú, una de las regiones en donde están haciéndose algunas cosas, ¿no? En África no se están haciendo las cosas, ¿no? En África se están destruyendo todos los recursos naturales y nadie está haciendo nada, ¿no? Entonces creo que en el sudeste asiático algo se hace, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es de que ese Gran Sur tiene claroscuros, ¿no? En donde yo quisiera resaltar más los claros que los oscuros. Bueno, vamos a en el siguiente segmento a seguir conversando sobre esto. No es pesimismo, pero sí objetividad. Y lo que me refiero con esto, van 16 reuniones de las partes y las cosas no mejoran, empeoran. Y ese es un gran reto, me parece. Pero vamos a un corte para que nuestros televidentes también puedan mirar otros materiales que les hemos preparado y regresamos con nuestros distinguidos invitados, Enrique Dussel y Clemente Ruiz, a seguir conversando sobre estos problemas tan cruciales. Muchas gracias. No se vayan. William Malcún Castillejo, rector de la Universidad de Cartagena. Bueno, uno de los puntos clave es precisamente de un panel que habla sobre las misiones conjuntas. Ese es uno de los retos que tenemos que fortalecer dentro del sistema universitario, entendiendo que la posibilidad que tienen nuestros actores, es decir, nuestros estudiantes y nuestros docentes, de interactuar con otras universidades en el mundo es la necesidad. Pero estos esfuerzos siguen siendo esfuerzos de las instituciones. No hay un adecuado financiamiento para hacer que la movilidad de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, sea lo más constante y continua en el proceso. Fundamentalmente son dos temas. El primero tiene que ver con el financiamiento. Casi que todas las universidades del sistema latinoamericano y del Caribe afrontan duras crisis en materia económica. Y la segunda tiene que ver con la geopolítica. Los temas por los que atraviesan algunos países de la región andina son temas que hacen y cuestionan precisamente el papel de la ciencia en el desarrollo. Y esos temas geopolíticos influyen en las decisiones y en la fortaleza de las universidades. La Dual es una de las redes más importantes de América Latina y del Caribe, por supuesto, pero no es la única red. Y uno de los temas que tienen que lograr con la proliferación de redes que hay en el contexto es que puedan fortalecer la red, porque si hay algo que pueden hacer estas organizaciones es poder interactuar con los gobiernos y sobre todo para buscar salidas conjuntas a muchas de las problemáticas. Te esbocé hace poco la movilidad es uno de los problemas. El tema de la investigación sigue siendo uno de los problemas. El tema de la titulación sigue siendo un problema, porque el médico que titula la Universidad de Cartagena en Colombia es el mismo médico, pero tienen dificultades en Argentina, tienen dificultades en Uruguay, porque no hay ese sistema compacto y homogéneo que pueda establecer. Y eso no es inventado. Europa es el mejor ejemplo de que sí se puede hacer.
Gracias a ellos y ellas que nos miran en esta serie de programas en el marco del Mirador Universitario que organiza la CUAED y en esta serie de programas dedicados al Gran Sur y en particular a sus temas económicos y que se debaten entre la abundancia, la desigualdad, la heterogeneidad. Enrique Dussel, hablamos de esta cosa de esta matriz productiva, extractivista. ¿Cuáles serían tus propuestas como investigador que haces para ir abandonando eso? ¿Podemos abandonarlo en el mundo globalizado que tenemos? ¿Es posible salir de ese extractivismo y exportación de materias primas? ¿No? Yo creo que sí es posible. Lo hemos intentado por siglos y no ha pasado. No hemos logrado. Yo creo que es posible. ¿Cómo? A ver, yo te diría, ameritaría otra discusión y otra mesa y otro... tres. A ver, China lo ha hecho. Y lo dejo de punto y para no discutir. Pues sí, ya. No, China mata casi todo. No, pero China en 40 años, con un PIB per cápita, un Producto Interno per cápita ínfimo, 10% de América Latina, en 40 años superó hace 3 o 4 años a América Latina con un desarrollo tecnológico vía valor agregado chino, ¿no? Y compitiendo por el liderazgo tecnológico, ¿no? Por supuesto, se puede. Lo han hecho 1.400 millones de habitantes, ¿no? Entonces, se puede. No es un... Entonces, ¿qué no hemos hecho entonces? Mira, yo te diría, a ver, yo creo que por un lado no hay suficiente conciencia de la afectación a todos. Seguimos con temas, por ejemplo, como el desarrollo comercial, desarrollo industrial, medio ambiente, para especialistas, ¿no? El tema del medio ambiente y la crisis es para ambientalistas, ¿no? Y no estamos claros de que es un tema de salud, médico, en las ciencias sociales, no es para especialistas en el medio ambiente. Pues, ¿Cómo apela eso a la educación superior? Bueno, por favor. Seguimos con modelos en donde asumimos que por supuesto que existe capital, existe empleo, existen materias primas, etcétera, y en la educación superior, incluso heterodoxa y crítica, pues es un tema para especialistas. No nos cae el 20 de la relevancia. Entonces yo te diría... Perdona que te interrumpa. ¿Será realmente un problema de no entendimiento o será un problema de comisión? O sea, de comisión en el sentido que hacerlo, cambiarlo me refiero, significaría afectar intereses, cosas que lo que tú llamabas en algún momento del programa las elites, no quieren que se cambie. Bueno, es más cómodo que los especialistas en medio ambiente traten el tema, a tratar el tema en la primera semana de ciencias políticas, de filosofía y de economía, el tema de la crisis ambiental. Pues sin medio ambiente pues no hay filosofía, no hay teología y no hay economía, punto. Pues como que es fundamental para la socioeconomía, ¿no? Pero seguimos pensando que eso es un tema para los de aquella esquina, ¿no? Y eso implica, entre otras cosas, bueno, que no hay un debate incluso en la academia. Olvidémonos de muchas élites académicas, educativas, culturales, políticas, etcétera, ¿no? Entonces, eso desgraciadamente todavía perdura. En mi experiencia ha ido transminándose la relevancia. Siguiendo un poco el optimismo de Clemente, ha mejorado un poco, ¿no? Sí, hay más espacios de discusión, de diálogo, pero siguen siendo muy insuficientes. O sea, porque no se transforman en cosas, como yo decía, y no es pesimismo. O sea, ahí están los números. Nosotros somos por la ciencia, ¿no? El que demuestra las cosas que uno afirma, ¿no es cierto? Es más cómodo hacerse de la vista gorda y sobre todo yo diría no pagar por los costos, ¿no? Es decir, no podemos seguir alimentándonos con energía barata, con materias primas baratas. El costo de los que podemos hacerlo, pues tiene que aumentar, pero muchos no lo hacemos. A ver,
Clemente, tú has hecho trabajos muy extensos, yo los he leído, y mucha gente, ¿no?, sobre política industrial y todo más. ¿Qué nos propones? No a nosotros, No, a los que nos la están sociedad- viendo, a los no, que nos mira, están viendo. Tiene que venir el gran cambio, ¿no? Un cambio. ¿Y eso es igual a qué? No, por eso, ahí voy. Hay el gran cambio desde la alimentación, ¿no? Tenemos que dejar de comer carne. ¿Por qué? Porque eso destruye. O el que coma carne pague. No, Pague. aunque pagues no debías de comer carne, porque mira, por ejemplo, estamos analizando precisamente cuáles son las fuentes más contaminantes en el continente y Argentina, ¿no? Destruye totalmente el medio ambiente con las vacas, ¿no? Y sus heces fecales que destruyen y hacen el efecto invernadero, ¿no? Entonces tenemos que cambiar de patrones de consumo. Tenemos que cambiar de patrones industriales, ¿no? Es decir, los patrones industriales tenemos que cambiar en el uso de las energías, ¿no? No más petróleo, ¿no? Tenemos que entonces usar otra vez, ¿no?, la cuestión del viento como una fuente básica para generar electricidad. Sí, entonces Nuestras casas deberían estar plagadas de paneles solares, ¿no? Pero eso, lo que necesitamos es un cambio de estrategia, ¿no? Los chinos, como decía Enrique, lo que hicieron es desarrollar los paneles solares, ellos los fabrican y entonces dan mucho empleo, ¿no? Y entonces en México, ¿dónde están? Tenemos que importar los paneles solares, ¿no? Y los paneles solares en toda América Latina se importan del mundo, más allá de las fronteras, ¿no? Entonces tenemos que cambiar, es decir, tiene que haber una estrategia, ¿no? No se puede hacer simplemente por voluntades, no se puede. Se tiene que planificar hacia un desarrollo verde, pensemos en el año 2050, ¿no? Los objetivos del milenio eran 2030, pues ahora tendrán que ser 2050. Yo digo que los objetivos de desarrollo sostenible deben ser infinitos. Sí, por eso, pero cambiar, pero ponernos metas, ¿no? No infinitos, porque la cuestión es comprometernos con ese cambio. Tienes razón. Porque entonces tenemos que cambiar la forma como nos transportamos en las ciudades, ¿no? Es una cosa terrible, ¿no? No vamos a poder meter todo eléctrico, sino usemos la bicicleta de nuevo, ¿no? Como se usa en Holanda, ¿no? Usemos el agua de la manera como los recursos se están usando en gran parte del mundo desarrollado, ¿no? Y no... Pero esto también me lleva a algo que decía Enrique, ¿no? Esto de los académicos. Por supuesto que los académicos tenemos que seguir discutiendo y proponiendo y haciendo toda la investigación. Pero yo creo que hay que ir más abajo. Los niños, desde el primer día que entran a la escuela, tienen que entender que la tierra es finita, ¿no? Y que no podemos, como dice Clemente, seguir comiendo como comemos. Yo creo, ¿no?, que es también un tema generacional, ¿no? Es decir, nuestros hijos y nuestras próximas generaciones tienen mucho menos problema con el tema de no comer carne, hacer un uso más sensato de los insumos de baja entropía, diría Georgescu Rögen y otros, ¿no? Más bien somos los que estamos acostumbrados a comer un asado con quién sabe cuánto, de cuántos... a esa generación nos cuesta más, ¿no? Es un tema también generacional y se están haciendo avances muy sustantivos, ¿no? Yo justo hace un par de semanas me tocó ir a la ciudad de Taiyuan, en China, en Shanxi, 30% de la explotación del carbón. ¿Dónde busca China hacer un cambio en la matriz energética? Pues donde la situación es la peor. No va a ir al Tíbet a mejorar el medio ambiente, pues ahí, ¿no? Es donde peor está la situación. Ahí pequeños cambios pueden tener grandes impactos. Yo creo que de esa visión podemos aprender mucho, ¿no? En América Latina incluso y en el sur, por supuesto, ¿no? Metamos el dedo en la llaga donde la cosa está peor. Ahí es donde se pueden hacer cambios, ¿no? No en temas secundarios donde por ahí el efecto será menor. Son cosméticos. Señores, vamos a hacer una pausa y volvemos con nuestros distinguidos invitados a al cuarto módulo de este programa, donde
les tengo preparados a Enrique Dussel y a Clemente Ruiz algunas preguntas que seguramente serán de interés de ellos y de ustedes. Sigan con nosotros, por favor. Jorge Fabián Calzoni, presidente de la UDOALC y rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. Creo que todos los temas que se están planteando son de relevancia. De hecho, comenzamos con una historia de la Universidad de Cartagena y las universidades colombianas, pero absolutamente todos los temas son pertinentes para la región. Bueno, hay varios problemas. Uno de los que ya estuvimos charlando es el de la integración, ¿no? Tener una internacionalización que nos permita integrarnos más. El segundo son los retos del siglo XXI, los problemas que aparecen hoy a partir de las nuevas tecnologías y a partir de ahí cambiar las lógicas tanto de enseñanza como de evaluación que tiene cada una de nuestras instituciones. Lo hace como una plataforma para poder organizar e integrar las distintas actividades, tanto de internacionalización como académicas, de investigación, de extensión, y fundamentalmente todo eso hace al gran hito que es la integración, que creo que es el gran desafío que tenemos en la región. Lo venimos charlando hace rato, somos instituciones fragmentadas, organizaciones fragmentadas, y América Latina, a pesar de la riqueza que tiene y todas las posibilidades, muchas veces esa fragmentación nos impide tener mejores logros. Así que creo que ese es el primer desafío y a partir de ahí vendrán todo lo demás. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este tercer programa dedicado a los temas económicos del Gran Sur, que de verdad con gran gusto la UDOALC produce conjuntamente con la CUAED. Esta es la parte de cierre de este programa y por supuesto creo que ninguna reflexión puede culminar sin mirar al futuro, ¿no? Sin mirar al futuro, sin levantar la cabeza al horizonte y ver qué nos espera, ¿no? ¿Qué podemos hacer para los próximos 10 años para superar todo esto que ustedes han estado relatando en este programa? Clemente. Mira, yo creo que tenemos que volver a esquemas de planificación. Es decir, lo que no podemos decir es que el mercado va a solucionar nada, ¿no? O todo. No, nada, ¿no? Lo que va a solucionar, digo, el mercado va a seguir por la vía de la rentabilidad y entonces, bajo ese esquema, pues entonces vamos a seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo. Entonces tenemos que planificar y tenemos que tener unos escenarios claros para el año 2040, 2050, 2100. Entonces, para eso son las generaciones, desde pequeños, ¿no? Los que tienen que ver, ¿no? Que esta situación va a cambiar el mundo, ¿no? Está cambiando el mundo día a día y para peor, desgraciadamente, ¿no? En las cuestiones medioambientales, ¿no? Entonces, pero Clemente, hay un problema, o por lo menos para América Latina y el Caribe, yo como observador inevitable por el trabajo que me corresponde hacer, pero ¿cómo poner de acuerdo a gobiernos que tienen proyectos políticos e inclinaciones ideológicas tan encontradas en algo que los una para esto que tú dices? No podemos seguir así, porque ni la Argentina, ni México, ni Centroamérica, ni el norte se van a salvar solitos. El problema no es de los países, es de la humanidad en día, ¿no? No, sí, bueno, en ese sentido, la cuestión de la COP fue una cuestión de Naciones Unidas, ¿no? No es una cuestión simplemente de América Latina o de África, todo eso fue de Naciones Unidas y en conjunto tenemos que planificar el futuro, es decir, queremos que siga habiendo habitantes en el planeta Tierra, tenemos que comprometernos, reducir el consumo de 1000 cosas, ¿no? Tenemos entonces que hacer una visión, te digo, hacia el año 2100, que es, démonos 70 años, ¿no? Hacia adelante. Y veamos entonces cómo vamos a hacer esa transformación productiva
compatible con la sobrevivencia del ser humano en la Tierra. Y a nosotros los académicos y universitarios, ¿qué nos toca en eso que dice Clemente? Bueno, es un rol muy importante, pues estamos formando a millones de jóvenes a todos los niveles, ¿no? Pero Enrique, tú decías hace rato, ¿no? El problema del ambiente es de ambientalistas y nosotros, economistas, decimos, es de los economistas, ¿no? Es un problema de impuestos verdes, es un problema de pago por servicios ambientales. Yo conozco áreas en América Latina y en México donde se pagan servicios ambientales que en poco ayudan para conservar los recursos. Entre otras cosas, porque los que conservan los recursos naturales son tomadores de precios, ¿no? No pueden, no le pueden decir al mercado, no, lo que me pagas no es suficiente para eso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, pero a ver, yo te diría, en las ciencias sociales hay de todo, ¿no? Digo, no sé, yo participo con un grupo de colegas en temas de economía política, ¿no? Pues en la economía política estos temas se están discutiendo hace décadas. Recuerdo con Elma Altfat en Berlín en 1980 que llamaba la atención sobre estos temas y uno decía como estudiante aprendiendo, ¿viste loco de qué me habla, no? Hace 50, más de 40 años. Pero yo diría, entonces, hay debates, discusiones, diferencias, no más allá de la comodidad académica, pero yo después diría, a ver, hay un discurso que yo creo que con pocas excepciones, algunos tejanos y algunos otros, que no creen en el tema de la crisis ambiental, ¿no? Pero son cada vez menos. Pero más allá del discurso, cantidad de análisis empíricos sobre el tema, pues esto hay que vertirlo a la realidad a través de un presupuesto. Y eso nos cuesta, ¿no? Entonces sí estamos todos de acuerdo que hay que hacer una transformación energética, etcétera, etcétera, pero no, acá, entonces creo que eso se tiene, en fin, pues tiene que haber un nuevo presupuesto, pequeño, creciente, en contra de las energías fósiles, en contra o extraordinario o lo que quieras, en donde digas, bueno, pues no sé, 1%, 2% del Producto Interno Bruto va a ser exclusivamente dedicado a ese tema. Si no se hace eso, pues vamos a estar todos en esta mesa y otros millones de personas, todos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Pues hoy no, porque no tenemos, pero mañana seguro. Eso para países como buena parte de América Latina es insuficiente, es una vergüenza, ¿no? Yo comparto plenamente con eso. Si no hay recursos, no hay. Pero yo añadiría otra, no sé, o lo pongo... Una reforma tributaria. Claro, una reforma. Pero yo pondría a consideración tuya y de Clemente lo siguiente. Creo que los universitarios necesitamos salir de las universidades. Salir de las universidades. Digo, exagero, ¿no? Con esta afirmación. Por supuesto que tenemos que, Clemente, enseñar tus clases, hacerlas... Pero tenemos que ser, yo siento, voceros y activistas del conocimiento que tenemos con la sociedad y con los grupos concretos que hacen cosas. Y lo digo por experiencia, perdónenme. Yo publiqué un libro sobre la zona de los bosques de Oaxaca y los oaxaqueños me llamaron y me dijeron, oiga, usted escribió un libro sobre esto, venga a rendir cuentas, venga a explicarnos qué hizo y qué resultado. Y se reunió una asamblea de 300 comuneros, chinantecos y zapotecos, por 3 horas, que me rebatieron muchas cosas. Y me dijeron, profesor, eso no es exactamente como usted lo dice, ¿no? ¿No? Por ejemplo, los problemas de género, para hablarle de una cosa, ¿no? Un temazo. Se los pongo a su... ¿Qué piensan? ¿Cómo? ¿Alguna vez, Clemente, tú me contaste de tus alumnos yendo a las empresas a enseñar contabilidad, a hacer que los empresarios supieran manejar sus cuentas? Bueno, hicimos un centro de desarrollo empresarial en la Facultad de Economía. Claro, con Canacintra. Así es. Entonces, eso es una experiencia de vinculación, ¿no? Pero se tiene que hacer la vinculación, las universidades involucrarse, pero tenemos que ayudar a pensar el mundo. El Instituto Max Planck
de Alemania, está haciendo una tarea muy bonita, que es diseñar escenarios para el futuro. Entonces ayudan a las diferentes escuelas, a diferentes partes de la sociedad a hacer escenarios del futuro. Y lo que nosotros nos corresponde, pues, como investigadores, es tengamos claro cuáles serían los escenarios del futuro, salgamos al país. Y le preguntemos a la gente si creen que esos temas de futuro son realmente los reales o los plausibles, ¿no? No, sí, por eso, pero entonces lo que tenemos que tener esa visión todos los universitarios de la UNAM y de todas partes del continente, es construir qué escenarios del futuro queremos. Y entonces llevar a los médicos, a todos esos, a ver qué escenarios, ¿no? La cuestión de la inteligencia artificial, hagamos los diseños, ¿no? Salgamos de las universidades, mezclémonos con la sociedad en ese intento y en ese esfuerzo por la sobrevivencia del planeta, ¿no? Señores, qué magnífica conversación. Solo diría, por favor. y sobre todo las nuevas generaciones no tienen este dilema de que allá están los académicos en su torre de Babel y el resto de las sociedades. Ahí habría que hacer un recuento y sorpresa nos dará la vida de cantidad de académicos en escuelas, en ONGs, en temas políticos, etcétera, ¿no? Qué bueno. Ahí hay todo un mito sobre el sector académico también, pero... No, muy bien, y creo que eso habría que escalarlo lo más que se pueda. Señores, Enrique Dussel, Clemente Ruiz, muchísimas gracias por esta muy enriquecedora conversación que estoy seguro será de mucho interés para nuestros invitados televidentes que nos han seguido en estos minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. No se pierdan los 5 programas de esta serie sobre el Gran Sur y sus grandes desafíos. Y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.